Ya, en la clase pasada lo que terminamos de ver fueron las listas y hoy vamos a seguir viendo las listas porque son elementos importantes en programación, pero en algún momento rápido nos vamos a dar cuenta que tienen limitaciones. De hecho, en la clase pasada ya vimos que había algunas limitaciones, queríamos hacer algunas operaciones con la lista, le dijimos que sumara y la lista concatenó. Entonces, está bien desde el punto de vista computacional, pero nosotros queremos operar con los datos. Entonces, no nos van a servir las listas así tal cual están. Entonces, vamos a tener que invocar a alguien para que nos permita trabajar con los números y vamos a usar arrays. Entonces, para recordar lo que era una lista, la lista era un elemento en el cual poníamos corchetes y le podíamos poner varios, ¿cierto? Ups, ahí pasó algo inesperado. Lista 2, estoy haciendo una. Ahora voy a poner strings. Hola. Que... Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Hola, ¿qué hace? Claro, el primero ahora lo puse mal. Y ahora teníamos que decirles que las imprima. Print lista. Print lista 2. Vamos a ver qué hace. Listo, entonces ahí las imprimió. Y si le decíamos que hiciera otra cosa, que las sumara, y le poníamos un más, en verdad lo que hacía era concatenar. Entonces vamos a ver si funciona la magia. Ahí está. Y lo que hizo fue que concatenó. Ya, y eso fue lo que hicimos la clase anterior. Pero resulta que hay otra cosa importante que uno puede hacer con la lista. Uno puede crear listas automáticamente. Entonces, y puede crear listas con el comando list. Y dentro del comando list uno le tiene que decir algo que va a generar una lista, y de las pocas cosas que vamos a usar en este curso, aquí en esto, vamos a usar esa función, range. Entonces, fíjense, le puse range y me dice al tiro lo que yo podría hacer con esta función. Entonces, leamos lo que dice. Dice stop, y ese stop, dos puntos, tiene que ser un integer. Qué cosa tan rara, no entiendo nada. Entonces leamos aquí abajo, dice return nos va a dar un objeto que produce una secuencia de enteros desde el start al stop. Ojo, inclusivo y exclusivo. ¿Qué significa eso? Si nosotros le ponemos un start, bueno, ya vamos a ver lo que significa, porque con un ejemplo eso va a quedar bastante claro. Sin ejemplo es muy raro de explicar, ¿ya? Entonces, el rango i, j nos va a producir los elementos que son i, i1, i2, hasta el j-1. Vamos a ver qué significa eso en la práctica. Vamos a ponerle rango 0,3. Nos va a dar una lista que tenga los elementos 0, 1 y 2. Qué cosa más rara. Y aquí tenemos que poner print lista. Si yo aprieto Shift Enter, se ejecuta. Entonces miren lo que hizo. Nos dio los elementos 0, 1 y 2. Ok. Voy a tratar de no usar el mouse el día de hoy. Voy a hacer otra lista. Le voy a llamar lista 1. Pero ahora mi lista va a ser diferente. Fíjense lo que le dije. Le dije range 3. Entonces, ¿por qué no me da maldición? Quiero que me dé la ayuda.
Vamos a ver, entonces si yo le digo, estoy tratando de que me diga, estoy tratando de hablar donde dice help. You can control E. A ver, por supuesto no funciona. Ahí está. Lo que hice fue, toqué aquí, dentro del paréntesis, y apreté control I. Y con control I me dijo esto, que es la ayuda. No importa que estas cosas no funcionen, vamos a ver que hay otra cosa más simple cuando uno tiene un problema. Entonces, pucha, pero no es la verdadera ayuda. Vamos a ver si esto funciona. Si yo le pongo help range, debería darme la ayuda de la función range. Ahí está. Es muy larga. Entonces, esto es lo que yo quería que me dijera. Estoy usando el mouse. Ya rompí mi regla. Se puede usar de dos maneras. Le puedo dar un solo elemento y ese elemento va a ser el stop. O lo puedo dar start y stop. O esta cosa de aquí significa que además le puedo dar el paso. Entonces, start sería 0, el stop 10 y el paso sería 1, por ejemplo, para que haga iteraciones así con 1 de diferencias. Entonces, nos da un elemento, un objeto que produce una secuencia de enteros que desde el start, incluyendo el start, hasta el stop, sin incluir el stop. Por eso cuando yo le puse range 03, me dio una lista que tenía elementos, aquí están, 0, 1 y 2. Incluyó el primero, pero no excluyó, perdón, pero excluyó el último. Si yo le pongo solamente un valor, me va a dar, va a suponer que el primer valor es 0. Entonces, corramos esto y fíjense que el output fue exactamente el mismo. Si yo le pongo range 0, 3, es lo mismo que range 3, porque cuando le pongo solamente un valor, va a suponer que el valor inicial es 0. Ya. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a hacer otro. Entonces, ¿por qué no funcionó? Ahí, control C, control B corta. Ahora le voy a llamar lista 2. Y aquí le voy a poner un valor más interesante, 1, 3. Entonces pensemos, antes de ejecutar el código. ¿Qué números nos va a dar? Va a incluir el primero, o sea, va a empezar con el 1, pero va a llegar al último menos 1. Entonces nos va a dar 1 y 2. Perfecto. Veamos si eso es verdad. Aquí había un problema. Nadie me dijo. Listo, ahí está. Entonces el resultado de la última fue diferente, porque yo le puse que el start fuera diferente. Hagamos una más interesante. Esa es bastante más interesante, ¿cierto? 1, 2, 3, hasta el 4. El 5 no nos lo va a dar. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora le doy un tercer elemento? Como decía aquí la ayuda. Estoy moviendo con el mouse, rompiendo mi regla, y yo le podría dar start, stop y step. Vamos a darle un step. Punto 5. A ver si le gusta. No le gusta porque es un float. Entonces le tengo que dar solamente enteros. Ya, ahí está. Entonces es bastante más fome, ¿no? Solo con enteros. Bueno, tiene sentido en todo caso. Ya, nos da del 1 hasta el 9. Eso es lo que yo pienso. Y efectivamente nos da del 1 hasta el 9. Perfecto. Entonces, todo esto era para decirles que hay una forma para hacer listas automáticas. Y eso nos va a servir. En algún momento vamos a necesitar hacer unas listas automáticas. Ya.
¿De qué tamaño es mi lista? Entonces, para saber el tamaño de mi lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comentar. Comenté todo eso y me quedé solo con la parte de arriba, ¿ya? Entonces, yo quiero saber la longitud de mi lista. Voy a crear una variable, longitud, y voy a usar el comando len. Entonces, miren lo que me dice. Nos va a dar el número de ítems en un container. En este caso, el container va a ser la lista. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer algo más interesante. Le vamos a poner unos strings para que esto nos diga cosas. Mi lista. Perfecto. Y aquí le voy a poner la longitud de la lista. Tiene len. Longitud es una mala palabra. Largo debería decirle. Supongo que esa es la palabra, la mejor palabra. Ya, entonces creé la variable largo y ahora va a imprimir mi lista y la lista y ese string y el largo. Vamos a ver si es verdad. Entonces ahí está, mi lista es 0, 1 y 2 y tiene un largo 3. Entonces hemos aprendido una función bastante útil que nos va a decir, nos va a ayudar cuando tengamos listas muy largas y no sepamos cuántos elementos tiene. Le voy a poner eso y ahora vamos a ver si hago algo. Entonces voy a poner la lista 2. Ahora voy a hacer lo mismo con la lista 2, pero lo voy a hacer un poco diferente. En lugar de crear una variable, voy a meter la función len dentro de print, para hacer las cosas un poco más complicadas, ¿ya? Pero para que vean que uno las puede complicar. Entonces, mi lista, debería ponerle esto. Mi lista 2, coma, lista, le quiero poner, tiene un largo de tanto. Tiene un largo de largo. Ya. ¿Tendrá algún problema? Veamos. En print tenemos que poner solo strings. ¿Ya? Entonces, mi lista es un string. Lista 2. Vamos a ver si le gusta. Sí le gusta porque ya hemos hecho eso. Tiene un largo de... Probablemente aquí tengamos que poner un espacio. Y aquí va a haber un problema porque ese valor no es un string. Entonces, fíjense, voy a borrar todo esto. Voy a ejecutar. ¡Ah! En esta versión de Python no hay problema. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense lo que pusimos. Mi lista, 1, 2, 3, bla, bla, printió toda la lista, tiene un largo de tanto. Entonces, ¿por qué les hago este ejemplo que parece latero? Porque yo lo hice mal. Porque lo podría decir ahora, miren. Eso es lo que yo quería decirle. Entonces, ahora no creé una variable. Eso es lo que quería decirles. Entonces me ahorré una variable. Vamos a ver si funciona. Funciona.
Ya. ¿Todo claro hasta acá? Les doy 2 minutos para que ejecuten ese código y vean si tienen algún problema. Voy a poner mi relojito. Ya, 2 minutos. Uy, pasaron más de 2 minutos. Ya. ¿Alguien tuvo algún problema? Si no hay problema, seguimos. Ya, todo bien, perfecto. Entonces voy a borrar mi consola. Claro, debería escribir bien. Con clear, perfecto. Voy a borrar aquí arriba. Y ahora vamos a aprender a hacer otra cosa. Vamos a aprender a hacer arrays. Entonces, voy a poner aquí, aprendiendo a usar arrays. Pero esos arrays no son arrays normales, tienen un nombre y son NumPy arrays. Entonces, ¿qué significa esto?
NumPy es la librería que vamos a usar para generar arrays. Librería es un conjunto de instrucciones que nos permiten operar con ciertas funciones. Nada más que eso, ¿ya? Cuando uno usa una librería, uno tiene que cargar la librería y vamos a ver cómo se hace eso, es trivial. Entonces, ¿cuál es la gracia de NumPy? NumPy permite utilizar arrays, imagina, esos son matrices multidimensionales. Esa es la gran gracia, ¿ya? Y aquí dice otras cosas, fácil, bla, 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 bla. No tenemos que instalarlo porque ya viene instalado, debería venir instalado, ¿ya? Aquí hay algunas de las cosas en las cuales se usa quantum computing, statistical computing, bla, 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 bla. Listo, mucho. ¿Cómo se usa esto? Entonces, lo primero que tenemos que es inicializar, o más bien, sí, Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo se sí, abre una nueva pestaña? aquí mira. Ah, ya. Gracias. Entonces vamos a inicializar NumPy, o más bien importar, yo creo que esa es la palabra. Ay, uy, es muy incómoda esta mesa y me duele todo el brazo. Importar NumPy, eso se hace, vamos a ver si lo hago bien. Import, lo escribí mal. Ahí sí. Import NumPy as np. Vamos a ver si lo escribí bien o no. Cualquiera de estos. Ahí está, lo escribí bien. No miren nada de eso, ¿ah? Ahí está, lo escribí bien. Yo habitualmente lo copio y lo pego, nunca lo había escrito. Listo. ¿Qué significa esto? Vamos a importar NumPy y vamos a poner np. ¿Qué significa esto? La forma más fácil de saber cómo hacer algo es preguntarle a Google, ¿ya? Pero en Google no todas las respuestas son buenas. Entonces, tenemos que saber cómo discriminar. Entonces, ahí está. No, un empty array no quiero crear. Create numpy array. Es mejor que lo hagan en inglés porque van a tener muchísimas más respuestas que si lo hacen en español. Ya, entonces, fíjense, aquí está la respuesta de numpy.org. Esas son las respuestas oficiales. Este lugar también tiene respuestas buenas. W3CS Schools. Oh, no está mi favorito. Ya no importa. Aquí está mi favorito. Stack Overflow. Esto es algo importantísimo de programar, ¿eh? Uno se pasa muchísimo tiempo buscando en el internet cómo hacerlo. Algo pasó. Entonces, la cosa interesante de Stack Overflow es que es un foro donde la gente pregunta cosas tan básicas como crear un array de NumPy, que es algo súper básico, a cosas extremadamente complicadas. Entonces, ustedes pueden escribir, ahí está diciendo su problema, ese es el título de su problema, quiere inicializar un array vacío, bla, 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 y la gracia es que uno puede poner código. Hay normas para poner código aquí. Uno tiene que poner un ejemplo mínimo funcional. O sea, tiene que poner un código que otra persona lo pueda reproducir y pueda reproducir el problema. No vamos a entrar mucho en eso ahora, ¿eh? Entonces, esto es solo para mostrarles cómo uno encuentra las soluciones. Uno puede ir al manual. ¿Dónde está? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver este. Esta es la página oficial de NumPy. Y nos dice bla, 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 bla. ¿Mm? Esta es la forma en que uno crearía un array. Lo voy a copiar.
La voy a pegar. Eso es lícito. Uno puede hacer esto. Entonces, vamos por partes. No le vamos a poner ese nombre tan feo, le vamos a poner ese. A1 de array 1. Entonces, algo que no les dije, lo último. Lo que quiero tratar de decir es, fíjense la forma en que está escrita esa función, np.array. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En la primera línea le dijimos import numpy a cnp. Eso significa que cada vez que pongamos np.algo, que es el nombre de la función, va a llamar a una función que esté en numpy. Yo podría no usar eso. A ver. Vamos a ver si aquí está el nombre completo de la función, porque para que vean cómo se llama la función. Ahí está. La función se llama numpy.array. Entonces, como nosotros somos flojos y no queremos escribir todo esto, le vamos a poner np. np.array. Y aquí nos dice cómo se usa. Bla, 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 porque todo eso se los voy a contar yo. Y aquí hay ejemplos. Entonces, fíjense, este ejemplo es el mismo ejemplo que vimos antes. Ya, demasiado bla, bla. Entonces, ¿cómo se crea la función? La función se crea de la siguiente manera. Se le pone nparray, los paréntesis, y adentro fíjense lo que hay. Hay una lista. Maldición. Voy a poner espacios para que se den cuenta. ¿Se dan cuenta que hay una lista ahí adentro? Está entre paréntesis, entra en corchetes y está 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Nuestro amigo print nos va a mostrar esto. Entonces, fíjense. Tenemos nuestro primer array. Fíjense lo que apareció aquí en el explorador de variables. El nombre A1. Y aquí, miren lo que dice. Un array de int 32. No importa mucho si son int 32 o 64, es la codificación, qué tan grande el objeto puede ser en la memoria y las propiedades que puede tener en la memoria. No nos va a importar mucho eso por ahora. El tamaño y los valores. Perfecto. Vamos a usar otra forma ahora. Voy a poner aquí. Otro método. Entonces aquí le voy a poner primera forma de crear array. Copiada del internet. Vamos a hacer otra forma de crear un array. Voy a crear una lista. Y esa lista va a tener estos valores. Y ahora voy a llamar array2. Le voy a decir que es un array, nparray. Y adentro miren lo que le voy a decir. Entonces, primero creé una lista y luego creé esa variable y ahí le estoy diciendo nparray y que tome la lista y la transforme en un array. Recuerden, esto se lee de derecha a izquierda en términos lógicos. Entonces, y de adentro hacia afuera. Entonces, lista, desde ahí va a empezar. Va a ejecutar la función nparray y el resultado lo va a poner en esa variable A2. Por eso les digo, de derecha hacia izquierda. Y el igual, acuérdense, es asignación, no es igualdad. Listo, entonces ahora digámosle que, imprima, estoy haciendo puras cabezas de pescado. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Listo,
Entonces imprimió nuestro segundo array que se llamaba A2. Veamos arriba en el explorador de variables. Fíjense que A2 también es un array. Perfecto. Entonces ahora tenemos otra forma de crear arrays. Pero los arrays tienen propiedades más complicadas porque lo que es interesante. ¿Se acuerdan que en la página de NumPy decía que esto podía ser arrays multidimensionales? Bueno, hagamos un array multidimensional. Entonces aquí vamos a decir, hagamos un array multidimensional con dimensión 2 porque somos flojos. Entonces, este le vamos a llamar A3. ¿Cómo se hace esto? Fíjense cómo se hace. Fíjense lo que hice. Afuera hay unos paréntesis y dentro hay otros paréntesis. Entonces, ahora tenemos que terminar de hacer la magia. Escribiéndolo bien, sí. Ya. Entonces, fíjense lo que hicimos. En lugar de ponerle una lista normal, le pusimos una lista que adentro tenía listas. Entonces, ¿pueden haber listas de listas? Sí. Pueden haber arrays de listas. Y peor, pueden haber listas de arrays. Ya. Vamos por partes. Vamos a ayudarnos con el print y le voy a poner una raya. Ya, entonces fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Lo que hizo fue que a la primera lista, a esa que estoy mostrando ahí, 1, 3, a esa la configuró como una fila. Y a la segunda lista, 2 y 4, también la configuró como una fila. Entonces aquí podemos hablar de filas y columnas. Y esto es interesante y nos va a ser muy importante luego para manejar datos. Ya, ¿puedo hacer cosas más complicadas que esto? Sí, por supuesto. Tratemos de hacer algo un poco más complicado. Ups. Voy a hacer una un poco más complicada. ¿Cómo la complico? Estoy poniendo puros números al azar sin ningún orden. Ya llegué, hay un problema. Ese estaba puesto. Entonces, una cosa buena de Spider es que cada vez que nosotros tocamos un corchete, nos dice dónde está el otro corchete para saber el comienzo y el final. Entonces, fíjense, ahí veo el comienzo y el final de ese. Ahí veo el comienzo y el final de ese. Ya, compliqué un poco más porque le puse un elemento más, pero además le puse un elemento que ya no es un integer, ahora es un float, es un punto flotante. Miren lo que hizo. Entonces vamos por partes. Primero miremos aquí. Entonces, ¿está temblando? Parece que no. Parece que es mi cabeza nomás. Entonces, fíjense lo que hizo. Cada una de las listas las convirtió en filas. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las columnas? Las columnas son esas de ahí, ¿ya? Entonces, 1, 2 y 1 es la primera columna, 3, 4 y 3, la segunda columna y así. Pero fíjense que yo fui malo y peligroso y le puse un número con decimal. Entonces, fíjense ahora cuál es la característica de A3.
A3 es un array, pero ya no es un array de enteros, de integers. Ahora es un array de floats. ¿Ya? No nos importa para nada eso, porque afortunadamente NumPy se encarga de todo ese problema, de transformar y operar integers y floats. Para nosotros eso no va a ser un problema, pero es algo que había que decirlo. En programas más antiguos como C, uno tiene que declararle explícitamente qué cosa va a hacer y eso es bastante tedioso. Mientras más pasos tenga el programa, más es la probabilidad de tener un error. Entonces, aquí no tenemos que decirle nada, si ustedes se fijan, y esto se los he dicho varias veces. Uno nada más dice la variable y dice lo que es la variable y listo, nada más. En otros programas esto no es así. ¿Ya? Entonces hay que definirle qué tipo de variable, si va a ser numérica, si va a ser un array, a veces hay que poner un array 0 y después llenarlo, etcétera, etcétera. Aquí esto es muy sencillo. Listo, ya. Pero ¿se acuerdan que partimos esta clase hablando de listas y queríamos saber la longitud de una lista, el largo de una lista? Bueno, veamos de esta última, ¿qué es lo que pasa si yo le pregunto cuál es la longitud? Entonces le voy a decir que me diga len, que es la longitud del array 3. Vamos a ver qué pasa. Fíjense lo que nos dijo. La longitud del array 3 es 3. Pero yo veo que hay 9 elementos. Maldición. Maldición. Hay 9 elementos. ¿Sí? ¿Se fijan? 3, 6, 9. Y nos dice que hay 3. ¿Por qué hay 3 si yo ejecuto de esa manera? Porque toma la primera lista, la segunda lista y la tercera. Ok, len no es la función más astuta. Vamos a tener que usar otra función. Vamos a usar la función npShape. ¿Qué cosa más rara es eso que está diciendo este chascón? Entonces vamos a buscar aquí. Uy, aquí hay cosas que están pasando en el chat. Ah, ya, Martina no tiene internet. No importa porque esto está, va a estar ahí. Ya, entonces, voy a poner NumPyShape. Entonces, NumPyShape nos da el shape de un array. Quedamos igual. ¿Qué cosa es el shape? El shape de un array es las dimensiones. Cuántas filas y cuántas columnas tiene el array. Entonces, print npShape A3. Y le voy a decir, para ayudarme, para acordarme qué cosa es esto, el shape de A3 es listo. Entonces, fíjense, el shape de A3 es 3,3. ¿Qué significa esto? 3 filas y 3 columnas. Eso significa 3,3. Hagamos otro ejemplo, porque seguro que no me van a creer. Vamos a... Ups. Entonces... Lo que voy a hacer acá es que voy a comentar la primera parte para que solamente nos dé estos arrays. Y de hecho, voy a comentar todo eso para que nos dé solamente lo que está pasando en el último array que hicimos. ¿Ya? Perfecto. Entonces solamente nos muestra el último array que tiene un len de 3, que no nos sirve para nada, y el shape es ese.
hagamos otro array. Entonces, yo soy súper flojo. Voy a copiar esto. Le voy a ver qué pasa si yo le pongo pegar. Ya. Me faltó copiar eso. Entonces voy a crear un array 4. Y para que me crean, le vamos a poner una lista que sea ahora para el otro lado. Print A4. Ya. Entonces fíjense lo que pasó. Ahora tenemos este A4 que tiene 1, 2, 3, 4 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. Len no nos sirve para nada. Lo que yo quiero que nos diga es el shape. Entonces, ahora sí estoy tratando de no usar el mouse para nada. Entonces, el shape de A4 es... Ya, y ahora sí. Hay que instalar dismiss forever. Sí. Entonces, fíjense. Aquí pasó algo malo. Ahora sí. Entonces tenía 3, que es ese de arriba, fome. Tenemos ahora A4, que es este de acá. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 filas, y ahí está, filas y 3 columnas. Ya, entonces les doy 2 minutos para que repitan este código o hagan un código parecido. Hagan, por ejemplo, uno que tenga 2 filas y 5 columnas para que no repitan esto. Entonces se los voy a dejar aquí. Hacer un array con 5 filas o al que dije 2 filas y 5 columnas. Ya. 2 minutos para que hagan eso.
Ya volví. Les di más tiempo, por supuesto, porque no me di cuenta. Ya, ¿algún problema? Yo, profe. Compártame. Ujú. Esta. Veamos, dice el nombre NP no está definido. Vamos a ver, ¿y en qué? Ah, no. No, pero ¿cuál es el problema? No lo veo. Eso es lo que me dice. Ah, ok, ok. Array takes 1 to 2 positional argument, pero le diste 5. Ya, lo que pasó es que tienes que poner, le pusiste 5 listas. ¿Te das Ujú. cuenta? La primera lista, la segunda, etcétera. Tienes que ponerle una sola. Y esa lista tiene que tener listas adentro. Entonces, Ah, ok. después del paréntesis, tienes que ponerle un corchete ahí. Ujú. Ya, al final, antes del paréntesis, le tienes que poner un corchete. Ya. Ya, ejecútalo ahora. Ahí sí. Ok, ya, Gracias, profe. descompártame. De nada. ¿Alguien más tuvo problema? Listo. Entonces, sigamos. Uy, ya estamos cerca de la hora. Ya, entonces, una de las cosas importantes que uno tiene que aprender en esto se llama indexación y de alguna manera lo vimos en la clase pasada. Entonces, yo voy a copiar esta. FilePix, qué feo eso. Voy a crearme una nueva. Ahí está mi array. Aquí lo voy a llamar A1. Voy a borrar toda la porquería ahí. Listo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es entender cómo tengo que llamar a estos elementos. Quiero llamar la primera fila y la segunda columna, por ejemplo. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? Ya, para que veamos cómo lo vamos a hacer. Oh, aquí tuve un error. Error de principiante. Name NP no está definido. Obviamente no está definido. Ahora sí está definido. Ya. Lo que yo quiero hacer ahora es llamar a la primera fila y la segunda columna, por ejemplo. Entonces, aprendamos el concepto de indexing. Entonces, cuando uno quiere llamar a un elemento, uno le tiene que poner entre paréntesis y le tiene que poner el número primero de la fila y luego de la columna. Entonces, fíjense si le ponemos 0, 0. Entonces aquí se los voy a poner. Primero la fila, luego la columna. Y eso es algo que nos va a penar en todos lados. Siempre que en Python tengamos que escribir esto, siempre el primer número va a ser la fila y el segundo número va a ser la columna. Ok, entonces miren lo que hizo. Nos imprimió un 1. Ya, le puse nada más unas rayitas. Entonces, pero fíjense, yo partí desde el número 0. Entonces esto es algo que nos tiene que quedar en la cabeza. En la cabeza, siempre Python empieza a contar desde el 0. Entonces, si yo quiero la primera fila y la segunda columna, la fila es 0, la columna es 1. Entonces, primera fila, segunda columna.
Ya, 3, sí. Busquemos otro. Busquemos la primera fila, tercera columna. Entonces, primera fila, tercera columna. Entonces, la fila es 0, la tercera columna es 2, es n-1, fácil. Ya, ahí está fácil. 5.6 era el mismo de aquí y era el único que tenía decimales, por eso lo elegí. Vamos a la cuarta fila, segunda columna. ¿Cómo tendríamos que ponerlo? Entonces, cuarta fila, ¿qué dije? Segunda columna. Entonces, 3, 1. ¿Sí? Es n-1 del número que estamos pensando. Entonces, cuarta fila es 3, segunda columna es 1. Ok, 9. Perfecto. Y ahora voy a hacer algo que nos podría haber ahorrado mucho tiempo, pero no lo quise hacer para que aprendiéramos a usar print. Fíjense lo que pasa si yo les digo esto. No le estoy poniendo ninguna función. Y aquí le voy a poner, para que se den cuenta, le voy a poner una raya. Hoy no hizo nada. Ok, retiro lo dicho. Pero fíjense, yo podría ir aquí a la consola y en la consola decirle eso. Funciona pues. Entonces, fíjense lo que hizo, y esto es algo interesante de la consola de Python. No le dijimos la figura, no le dijimos la función print, nada más le dijimos algo que él puede resolver. Cuando Python puede resolver algo, él nos va a mostrar la resolución numérica de esta función. Si nosotros le pedimos que ejecute una función, la va a ejecutar y nos la va a mostrar acá sin necesidad de poner print. Entonces, esto es bueno porque nos ayuda a veces a hacer cosas más rápidas. Ya. Pero imagínense que yo soy un flojo que no quiere contar hasta la última fila y hasta la última columna. Entonces, lo que quiero hacer es última fila, última columna. Porque no quiero contar, me da lata. Quiero saber cuál es el último nada más. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? -1, por definición, es el último. Fíjense lo que va a pasar ahora. Ups. Escribí eso mal. Última fila, última columna. Ahí está. Última fila, última columna es 3. Y se fijan, era 3. Efectivamente. Entonces, tenemos una forma de llamar al primero, a la primera fila y primera columna, 0, 0. Y tenemos una forma de llamar a la última. Ok. ¿Puedo yo crear cosas automáticas? Sí, yo puedo crear cosas automáticas. Vamos a crear una función, perdón, un array lleno de unos. Entonces, le voy a llamar unos, np ones. Vamos a ver si me funciona. No, no me va a funcionar eso. Vamos a ver si es así.
Quizás me falta un paréntesis. Ahí está. Entonces, fíjense, este es un array que tiene solamente unos. Entonces, unos es un array y tiene solamente unos. ¿Cuál es el tamaño? Aquí está. Este es el resultado de NP-Shape. 3,4. 3 filas, 4 columnas. ¿Puedo hacer otra que tenga otro shape? Claro que puedo hacer eso. Que tenga otro shape. Ya. ¿Y para qué diablos hiciste un array que tenga solamente eso? Ah, porque miren lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a multiplicar eso. Entonces, mult va a ser igual a 2 por, vamos a hacerlo por partes, np1s 3 por 3. Entonces, ¿qué hice aquí? Creé una variable que se llama mult, y aquí fíjense lo que hice. Voy a ejecutar este array que tiene puros unos y los voy a multiplicar por 2. Y ahora quiero un array que tenga puros 2, porque ese de 1 estaba muy fome. Ahí está. Creé un array que tiene puros 2. Ups. Puros 2. Ya, pero ¿y puedo sumar? Le vamos a llamar suma a este y le vamos a sumar 3 más ese array que se llamaba unos. Entonces fíjense, vamos a hacerlo primero con np ceros para seguir la lógica y 3,4 para que sea igualito. Entonces fíjense, ustedes pueden hacer, aquí hay un problema, porque usé ceros, perdón. Ahí está. Entonces si toman 3 más ese array que tenía toda esa forma y eran puros unos, le sumó 1 a 1. ¿Ya? Entonces, esto es interesante, porque cuando ustedes toman un array, que es una matriz, y le suman un escalar, estamos hablando en términos matemáticos ahora, lo que hace es que elemento por elemento toma la suma. Esto se llama element-wise en inglés. Entonces, elemento por elemento hace esta operación, la suma. Si ustedes le toman, ahora le dicen que haga una multiplicación, elemento por elemento, va a ser la multiplicación. Ahora hagamos matrices con ceros. Entonces le vamos a llamar ser1 de ceros, en inglés ceros con z, np ceros ahora 4,4 print y vamos a poner dos de esos. Entonces yo puedo hacer una matriz que tenga, un array que tenga solamente ceros. ¿Puedo sumarle a los ceros? Sí, por supuesto que puedo sumarle a los ceros. Entonces, suma de ceros, le voy a llamar a S, es 56 más ser rayita 1. Entonces, fíjense, me da flojera ahora escribir esto y np ceros, bla, 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 sino que llamo a ese array que acabo de hacer. Y ahí si espero un segundo, fíjense, me sugiere varias cosas.
no quiero este, no quiero ese lo quiero. Entonces ejecutamos. Interesante. Ah, claro, porque no era ese. Ahora sí. Entonces fíjense, tomó al primer array de ceros, este de ahí, y le sumó 56. Perfecto. ¿Puedo restar? Sí, claro que puedo restar. Entonces, resta. Voy a restar 2. Aquí hay un problema. No, no hay un problema. La resta es lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero sumar dos arrays de distinto, ahora no un escalar y un array, sino yo quiero sumar dos arrays? Pensemos, ¿cómo hacer esto? Entonces, yo voy a crear un array y le voy a sumar el otro. Entonces, un array que tenga unos y un array que tenga 2 para que me dé 3. ¿Se entiende? Entonces, np_ones 3,3, me faltó porque esto tiene que ser con lista, más np, por ejemplo, 3 por y eso se llama suma A. Ay, ¿qué me falta? Ya, entonces, ¿qué hice aquí? Suma de dos arrays de la misma dimensión. Porque ambos tienen dimensión de 3,3, porque yo se la estoy dando. ¿Ya? Unos son puros unos y el otro son puros 3. Entonces, fíjense, lo sumo elemento por elemento. ¿Qué pasa si yo le digo ahora, y esto es lo último que haremos porque ya nos pasamos de la hora, ¿qué pasa si yo le digo esto cuando ya no son de la misma dimensión? No se puede. No puede hacer una operación que es elemento por elemento, porque en un momento le va a faltar un elemento, ¿cierto? Le va a faltar un elemento y ahí ya se fue a las pailas todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el operando no puede ser broadcast together. En otras clases vamos a hablar un poco más de qué significa esto de broadcast, pero básicamente no lo puede entender. No puede operar no puede hacer esa operación con elementos que son de diferentes dimensiones. Ya, preguntas hasta acá. Esto no les di tiempo para hacerlo, pero lo pueden hacer en sus casas. O en sus datos. Bueno, están siempre en sus casas, supongo, casi siempre. En sus ratos de ocio. Preguntas hasta acá. Ya, entonces lo que hemos visto... Sí, hay una pregunta, parece. Es que es más como una duda que me quedó. No sé si explicó antes cómo discriminar un número de una lista. ¿Un Así número como, o un array? no, es que creo que de la clase pasada, o lo soñé, no sé, pero o tener una lista de varios elementos y decir, no quiero este. No te entiendo. Lo que pasa es que cuando tú generas una lista, tú ¿Ya? explícitamente le pones corchetes y Sí, tú le pones los elementos. sí. Ah, ya, pero es que no sé, pues, como para discriminar de una lista como de 10 no quiero como el valor 5. Ah, tú le quieres quitar el valor 5. Sí. Eso lo vamos a hacer la clase que viene. Ah, ya. Entonces lo soñé. Y Por eso. ejemplo, tú quieres ya, yo te entendí. Mira, tienes una lista que es 1, 2, 3, 4. Y quieres que tu lista sea 1, 2, 4. ¿Eso? Sí, Eso lo vamos a ver la próxima. Ya, ok. Ya, eso lo podemos ver la próxima. Porque eso es ok. importante. Y eso tiene que ver con la indexación también. Porque hay que saber
cuál elemento es, po, ¿no? Entonces, si tiene 1, 2, 3, 4, y quieres quitar el 4, es el 3, ¿cierto? Porque es 0, 1, 2, bueno, es el 2. Bueno, ya. La próxima clase vamos a ver eso, Gracias, profe. porque ese es un punto importante. Ya, más preguntas. Y si no lo vemos, por favor, avísame. Ok. Ya, más preguntas. Em, creo que no. Ya, ¿Cómo? cualquier cosa, me mandan un email o escriben, ahí puedo hacer un foro extra para que pongan dudas generales. Las dudas que han habido de la tarea, yo se las he ido respondiendo en el foro. Había un error mío y ya que ya me lo hicieron ver y ya lo está arreglado. Ya, entonces nos vemos el jueves, ¿no? Sí. Jueves a las 9:15. No, 5:15, ya no sé. Ujú. 5:15. Ya. Chao, profe. Cuídense, que se le pase la alergia a Javiera. Chao, profe. Chao.